las noticias. ¿Cómo estás, Maricel? Muy bien y lista para dar información, por supuesto. Y lunes, estos son nuestros titulares. Presidente de la República, Dina Boluarte, sigue haciendo noticia con sus salidas fuera del país. Esta vez solicitará autorización al Congreso para viajar a Estados Unidos, aunque no precisa la fecha. El tantas veces postergado juicio oral contra Susana Villarán por los aportes de Odebrecht y OAS parece de larga duración porque involucra a cerca de 19 acusados, 368 testigos y la evaluación de más de 1.300 pruebas documentales. Imágenes impactantes, robos continúan en motocicleta a pesar de la disposición para que los motorizados utilicen chaleco y número de placa. Hemos captado este asalto y les contamos más adelante. Y en los deportes, Cristiano Ronaldo anotó hoy en la derrota de Al-Nassr y sumó 936 goles en su carrera. El delantero portugués publicó un mensaje en sus redes sociales dando a entender que no continuaría en el club árabe. Vamos a empezar contándoles lo que ha ocurrido con una mujer. Ha resultado herida. Iba en una combi cuando de pronto fue atacada por un sicario. Esto ha ocurrido en el Callao. No le importó que esta combi llevaba pasajeros a bordo. Un pistolero en moto disparó a matar, hiriendo gravemente a una mujer de 35 años. Miedo, ya no salimos, ya incluso mi hijo maneja. Estoy mirando, estoy cuidando, llamando. No hay seguridad, paran pidiendo plata, sube también amenaza a mi hijo también, quiere quitar su carro. Según estas imágenes, el criminal llegó hasta la avenida Pacasmayo, altura del paradero El Álamo, en el Callao, y ejecutó 5 disparos contra el chofer de la combi. Una de las balas impactó en Milagros Zurita Caso, quien fue herida a la altura del tórax delante de su pareja, con la que esperaba un vehículo de transporte público para ir a su casa. La empresa de transportes El Álamo, que cubre la ruta Callao-Santa Clara, viene siendo extorsionada por un grupo criminal que exige 10 soles diarios por cada unidad. Dice que es 10 soles, 15 soles, 5 soles, hace poquito, dice que le dice. No, recién he venido a trabajar, recién estoy trabajando, dice que le dice a mi hijo. De miedo también trabaja. La víctima fue llevada en una de las unidades hasta el Hospital Negreiros. Nosotros nos más dinamita, acá tiraron así todo ahí. Dos veces tiraron ahí. La policía viene investigando sobre este ataque extorsivo. Estas imágenes serán claves para identificar al pistolero que viene sembrando el terror en la zona. Y vamos a ver lo ocurrido con una jovencita víctima de asalto. Y se presume que el mismo delincuente que le quitó sus pertenencias, horas después llegó hasta Villa María del Triunfo para asaltar a una pareja bajo la misma modalidad. Aprovecharon que estaba sola y distraída para encañonarla y robarle su celular en plena vía pública. Eran las 7:20 de la noche cuando un auto rojo se estaciona al frente de una casa en la urbanización El Arenal en San Juan de Miraflores. Una joven aparece hablando por su celular mientras camina por la vereda. En ese momento, 2 sujetos salen del vehículo y la persiguen para robarle su equipo móvil. La mujer intenta correr, pero es alcanzada por los delincuentes que vuelven al auto y huyen con el botín. Pero a estos criminales no les bastó con este robo, ya que tan solo 20 minutos después habrían asaltado a una pareja en Villa María del Triunfo. En esta ocasión se ve al que sería el mismo auto del robo anterior transitando por la calle Mariscal Cáceres. Pero al percatarse que una pareja caminaba por la zona, los criminales se dan la vuelta para atracar a sus víctimas.
A toda velocidad bajan los delincuentes, encañonan a la pareja y les arrebatan todas sus pertenencias. Ya hemos denunciado, pero la policía realmente es muy lenta para hacer o sea, ni siquiera han salido a patrullar en ese momento, el policía se demora mucho en tomar la declaración, o sea, no me parece justo eso. Incluso uno de los criminales regresa para exigirle a su víctima que desbloquee su celular. Al negarse, el sujeto se marcha junto con sus cómplices. Después de esto, los agraviados denunciaron el asalto. Sin embargo, sienten la indiferencia por parte de las autoridades. Ya me roban, esa es la tercera vez que me roban en esta cuadra, o sea, no es la primera vez. Este tipo de asaltos se ha convertido en algo común en esta zona. Los vecinos viven con miedo constante ante esta ola criminal. Prácticamente ya tierra de nadie, ya el Perú nos hemos vuelto, pues, porque ya da miedo andar, agarrar con... Por ejemplo, yo ahorita sin celular tengo que andar, porque imagínate, te agarran, cuando pase una moto uno tiene que tener miedo. A veces vemos que viene una moto y estamos ya de miedo, porque sabemos que realmente pueden agarrarnos. Los testimonios señalan que la situación constante de inseguridad se debe principalmente a la poca vigilancia de serenazgo y policía. A veces dan vuelta, pero ya sabe que ya cuando empiezan a sonar las sirenas se escapan también. Claramente la delincuencia está tomando por completo a los distritos más populares de Lima. Ahora es turno de las autoridades para contrarrestar estos crímenes con mano dura. Bueno, y un joven fue encañonado cuando intentaron robarle su camioneta en la misma puerta de su casa en San Juan de Miraflores. Tenemos el desenlace porque la policía actuó rápido en este caso. A balazos logró quitarle el vehículo a su víctima de turno. Un joven que luchó y gritó, pero no pudo evitar convertirse en la nueva presa de Lampa. Todo ocurrió en la noche del último sábado, cuando esta camioneta negra merodeaba diversas calles de San Juan de Miraflores, pues aparentemente le seguía los pasos a una unidad que días antes ya había seleccionado. 11:52 de la noche y los criminales llegan hasta la calle Las Azucenas e interceptan a su víctima. 4 ladrones bajaron de inmediato y apuntaron al muchacho que manejaba el carro. El temeroso conductor abrió el vehículo y solo le dio pase a que los criminales hagan su trabajo. El joven fue expulsado del carro y terminó en el suelo, pidiendo ayuda a los vecinos de la zona que poco pudieron hacer. Uno de los criminales le quitaba todo lo que tenía mientras los otros ingresaban al botín seleccionado. Un intento más de socorro enfureció a los delincuentes, quienes dispararon al aire para callar al agraviado y escapar sin que nada pueda hacer. Y veo que un carro atrás negro, Kia Sportage, me choca atrás. Y yo dije, qué raro, porque yo estoy súper despacio. Entonces me cuadro para meter el carro y bajan 4 tipos, de los cuales 2 creo que estaban con pistola y hablaban como peruanos. La víctima de esta historia detalla la ferocidad con la que estos impresentables actuaron contra él. Y 2 se quedan conmigo con pistola y rápido fugan. Me pegan, me rompen el pantalón, me sacaron todo. Estaba solamente con mi billetera porque mi celular, mis audífonos, mi DNI estaba en mi mochila dentro del carro. Entonces se fueron y se llevaron todo. Es que ellos ya durante varios días han estado ya chequeando a la hora que yo vengo, a la hora que yo guardo el carro, ya han estado chequeando. Por suerte, la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de la Policía Nacional del Perú logró ubicar la unidad que fue abandonada en el cercado de Lima. Ahora buscarán detalles de los sujetos que concretaron el hecho. Vamos a otros temas y uno que tiene que ver con la preocupación que se genera en el país respecto a la minería informal y a quienes la integran, porque incluso muchos de ellos están formando parte de partidos políticos en nuestro país, sumado al tema del reinfo hereditario y por qué fue aprobado en el Congreso de la República, bajo qué intereses se está movilizando un tema que hemos visto desde hace muchos años perjudica a los peruanos. ¿Qué hay específicamente detrás? Hay varios parlamentarios que han hablado al respecto cuestionando estos temas.
excavando y extrayendo su camino hacia el poder. Más de un centenar de personas inscritas en el polémico Reinfo figuran como afiliados a partidos políticos. La provincia de Patás, en La Libertad, se ha convertido en el epicentro entre la minería informal, la violencia y ahora se le suma la actividad política. Esto ocurre mientras que en el Congreso se discuten las consecuencias de ampliar este registro, que, según críticos, ha facilitado la expansión de la minería ilegal bajo la fachada de un proceso de formalización. Patricia Juárez, vicepresidenta del Congreso, criticó esta tendencia, señalando que estas afiliaciones no serían casualidades. Es riesgoso que personas que se encuentran directamente vinculadas a la minería informal o en muchos de los casos a la minería ilegal estén afiliándose a partidos políticos. No tengo la menor duda. Y además no me extrañaría que ya hayan financiado campañas. O sea, por supuesto, yo creo que sí, hay algunos que han estado muy interesados. Para la congresista Gladys Echaíz, la idea de posibles financiamientos no es nueva. Llamaba la atención desde hacía mucho tiempo que al parecer se decía venían financiando organizaciones políticas. Eso es un tema que hay que averiguar porque luego nos encontramos en difíciles momentos y propiciando o apoyando organizaciones criminales. Por lo que pide una mayor fiscalización al momento de las inscripciones. De dónde vienen, a dónde van, y ahí entra a tallar el Jurado Nacional de Elecciones, quienes llevan el control de las declaraciones juradas, que es la Contraloría General de la República. El informe revela que partidos como Alianza para el Progreso, partido liderado por el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, encabeza la lista de los más afiliados con inscripciones vigentes en el Reinfo, por lo que el presidente del Congreso, militante de dicha organización política, salió a defender a sus compañeros de APP. Pueden ser 200 o 300. Lo que pasa es que quien se inscribe en un partido político no hay una exigencia de declarar si está o no en el Reinfo o en cualquier otro registro, ¿no? Entonces, un partido político no está en la capacidad técnica de verificarlo. Mientras la violencia en zonas mineras como Patás se agrava, la posible penetración de intereses políticos reaviva el debate sobre el rol del Reinfo y la urgente necesidad de una reforma. 81% de los peruanos cree que la minería ilegal tiene influencias en la política. Así lo revela la encuesta de Ipsos y justamente nos hemos ceñido a este porcentaje, que es altísimo. Y las evidencias están, sobre todo en el Congreso de la República. Los tentáculos de la minería ilegal, con todo lo que acarrea, narcotráfico, trata de personas y demás, está enquistada en el poder, en las más altas esferas. Véanlo en el siguiente informe. El virus de la minería ilegal ha logrado infectar cada vez más la esfera pública y la política peruana. Esta es la percepción del casi 70% de los peruanos que participaron en una encuesta realizada por Ipsos Apoyo para el colectivo País Seguro. Se trata de un reflejo de nuestra sociedad ante una actividad criminal que ha dejado a su paso destrucción, contaminación y muerte. El sondeo demuestra además que el 76% de los encuestados considera que la minería ilegal ocasionó el alza de la criminalidad y más del 75% opina que tiene conexiones con redes delictivas. Sin embargo, lo más preocupante es el papel que juega en nuestra política. 4 de cada 5 participantes consideró que la minería ilegal es un delito que ha corrompido a congresistas y gobernadores regionales. Las presiones van a ser de diferentes formas y el objetivo es único. El objetivo no solamente es la ampliación de Reinfo, sino además controlar los territorios y además de eso mantener el status quo legal, es decir, con una ampliación de Reinfo entre comillas perpetua. Pero esto no queda allí, pues este estudio que refleja la percepción de los peruanos desde el 2024 también se proyecta a las elecciones del 2026. Es así que 7 de cada 10 peruanos considera posible que las organizaciones políticas puedan terminar siendo financiadas por mafias vinculadas a esta actividad ilegal.
Primero hay que entender que el precio del oro está por encima de $3.000. Es altamente probable que llegue a los $4.000 en los próximos meses. ¿Qué significa esto? ¿Y cuál es la relación con la política? Y voy a eso. A que va a haber una presión ante tanta demanda, ante la subida de, evidentemente, los precios en el mercado. La presión va a ser que va a haber mucho más dinero para poder financiar campañas políticas. Para el analista en temas sociales y políticos, Iván Arenas, no debería sorprendernos que el próximo Congreso esté integrado por más de un dirigente minero. Pablo Escobar ingresó a la política porque per se el narcotráfico necesitaba tener un brazo político. Aquí también se ve lo mismo. Aquí, si bien el narcotráfico no es igual a la minería ilegal, pero mucho menos a la minería informal, pero aquí sí existe básicamente que los mineros ilegales entienden que sin el poder político va a ser muy difícil que la industria minera ilegal pueda sobrevivir. Advierte además la posibilidad de replicar modelos peligrosos como el boliviano. En Bolivia lo hemos visto con las famosas cooperativas populares de minería, cooperativas de minería. Hemos visto cómo ellos colocan ya los ministros, además el ministro de el ministro de Minas es básicamente uno de los suyos porque es un dirigente de una cooperativa, de una federación de varias cooperativas mineras. Entonces, eso es básicamente lo que va a pasar en este país. En ese sentido, hace un llamado a los más de 40 partidos políticos que se perfilan para participar en los próximos comicios a hacer un pacto. Un acuerdo para evitar la infiltración de la minería ilegal en los próximos poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, fundamentalmente. Recuerda además que lo importante es ser crítico a la hora de elegir a quienes nos gobiernan y los intereses que estos terminan defendiendo. Por fin se ha puesto una fecha para poder iniciar el juicio oral contra Susana Villarán en los casos Odebrecht y OAS. La Fiscalía incluso lo que pide es que se puedan adelantar estas fechas, algo a lo que se opone la defensa legal de Susana Villarán. Pero tomando en cuenta todo lo que se tiene que verificar en este proceso, se prevé que va a ser muy largo porque van a tener que escucharse el testimonio de cerca de 500 personas, más de 1.000 documentos que también tienen que ser revisados en medio de esta situación, de este juicio oral. Así que parece que tenemos todavía para muchos meses, si no decimos años más, en el caso de Villarán. Casi 500 testigos y más de 1.300 pruebas serán evaluados en el tan esperado juicio a Susana Villarán. El proceso en contra de la exalcaldesa de Lima ha entrado a su fase final, una etapa en la que el juzgado revisará cada uno de los elementos probatorios que la Fiscalía y la Procuraduría han logrado recabar para acusarla de delitos como lavado de activos, asociación ilícita, colusión, falsedad genérica y falsa declaración en proceso administrativo. Tenemos, yo diría, uno de los casos más sólidos que está presentando el equipo especial Lava Jato, sobre todo en atención a una particularidad. No solo se tratan de campañas por el no o de campañas de reelección en la alcaldía de Lima, sino además de campañas que han sido financiadas por empresas que mantenían contratos con la municipalidad de Lima. Y eso es lo grave, y también lo que a su vez distingue de los otros casos como el de Keiko Fujimori y Ollanta-Humala. En concreto, la Fiscalía solicita 29 años de prisión para Villarán de la Puente tras atribuirle haber lavado $11 millones de empresas brasileñas corruptas en sus campañas de la no revocatoria y su fallida reelección. Junto a la alcaldesa hay otros 20 imputados. Según reveló El Comercio, solo entre la Fiscalía y la Procuraduría suman 383 testigos que deberán presentarse para declarar ante el juez. En esta lista destacan exfuncionarios de la Municipalidad de Lima, empresarios y otros políticos. Entre estos nombres también figuran artistas y, por supuesto, representantes de las empresas Odebrecht y OAS. Estos testigos podrían finalmente no declarar debido a la suspensión de la colaboración jurídica entre Brasil y Perú.
Recordemos de que en el caso Ollanta Humala, los funcionarios brasileños, Marcelo Odebrecht y los demás, no asistieron al juicio oral. Sin embargo, ello no invalidó de que las declaraciones que han brindado previamente sean valoradas y sobre todo incorporadas dentro del razonamiento judicial para poder amparar una sentencia condenatoria. Al no estar presentes estos personajes extranjeros, no podrá haber espacio para un interrogatorio. Este hecho, sin duda, representa un revés en medio de un caso emblemático. Pese a haber admitido públicamente los aportes hace ya 6 años, la defensa de la ex titular de la Municipalidad de Lima insiste aún en su inocencia y en que no se fugará del país. Al parecer, intentan cambiar el libreto. Lo cierto es que el panorama apunta a que el juzgamiento será largo, el mismo que podría durar entre 2 o 3 años, según explica el abogado penalista Andy Carrión. Yo creo que sería comparable quizás con el caso Cócteles y la duración sería no menos de 2 a 3 años. Y eso en tanto el tribunal señale audiencias sucesivas. Hay algunos otros casos en los cuales el tribunal señala más bien 1 o 2 audiencias por semana. Y si es así, estaríamos hablando de un juicio que tomaría alrededor de 4 a 5 años. Más allá de si se logra o no adelantar la fecha de inicio, la cantidad de testigos y pruebas refleja un juicio complejo, incluso mayor a los de Ollanta Humala y Alejandro Toledo, vinculados también al caso Lavallato. Será necesario, sin duda, que las audiencias se desarrollen más de una vez por semana, incluso de lunes a viernes, hasta lograr una sentencia ejemplar. Bueno, un juicio que ha tardado en iniciar, que todavía va a empezar en septiembre y que esperamos que por la cantidad, realmente es impresionante, es una lista monumental de testigos, 500 testigos, que esperamos que las audiencias y este juicio se desarrolle con la celeridad y no con la lentitud con la que se ha venido elaborando y que finalmente quede enterrado en 500 declaraciones. Y es por eso que la defensa de Susana Villarán, claro, lo que intenta es seguir alargando esta situación que ya se convirtió en insostenible, porque habíamos hablado de muchos procesos que se quedaban como en suspenso, ya inicia pronto, falta este tema, y ahora la defensa de Susana Villarán lo que dice es que no se puede adelantar, que es lo que pretende hacer la Fiscalía para que empiece en julio, sino que continúe en septiembre porque se debe garantizar la llegada de ciertos personajes que podrían llegar desde Brasil. Recordemos que son temas de Odebrecht, de OAS, y que lo que consideran es darles el tiempo necesario porque también queda en la potestad de cada quien poder venir y dar su testimonio o no. Entonces lo que intentan es sí realmente que lleguen para poder hacerlo. Lo más importante es que este caso ya no siga extendiéndose más por temas mínimos ni por intentos de la propia Susana Villarán de hacerlo así. Claro, y que no es un caso menor, ¿no? Estamos hablando de OAS, estamos hablando de Odebrecht, y estamos hablando de la representante de la moral de la izquierda de este país. Así es. Vamos con otros temas. Vamos con una recomendación. ¿Necesitas potenciar tu negocio? Con Caja Primera financia lo que tu actividad comercial necesite. Obtén hasta 300.000 soles en plazos de hasta 36 meses. ¿Qué esperas? Solicita tu crédito y saca a flote tu negocio, porque en Primera, primero eres tú. Vamos con un consejo económico gracias a los especialistas de la Universidad San Ignacio de Loyola. Bienvenidos a un nuevo Consejo Económico. El día de hoy nos acompaña Juan Carlos Matthews. Él es vicepresidente de Internacionalización de la Corporación Educativa USIL y decano de la Facultad de Ciencias Empresariales aquí en la Universidad San Ignacio de Loyola. Juan Carlos, un gusto de tenerte. Gracias por la invitación, Augusto. ¿Por qué solo llegamos a exportar materias primas? ¿No le podemos dar más valor a estos elementos? En vez de exportar el cobre, podemos exportar los cables que ya necesitan y que le da mayor valor a nuestra industria. Perú ya es un jugador potente y eso, por ejemplo, se podría amarrar a lo que significa convocatoria de inversión, no solamente pensar en algunos proyectos de infraestructura y minería, desarrollar
esto, que es una agroindustria con un potencial bárbaro. A un distribuidor importante en Europa, por ejemplo, le podría decir, oye, en lugar de ser comprador de nuestros productos, ven a invertir en desarrollo agrícola hasta colocar el producto en la boca del consumidor. Y eso está pasando en algunos rubros, en algunos casos con apoyo del Estado, en otros casos por iniciativa privada pura. Pero tenemos esa posibilidad, no de olvidarnos que somos un país minero porque lo somos, sino de desarrollar otras industrias que serán otras empresas. No va a ser la Newmont la que entre a hacer cables de cobre, pero serán otras empresas que desarrollan. Y supone también... Pero eso, ¿por qué no se hace? Claro, en muchos casos es un buen punto. Sí hay una promoción, pero bastante limitada, para poder generar cambios importantes. Un caso es el que te mencionaba del agro, pero lo ves, por ejemplo, en pesca para consumo no directo, donde también hay inversión española desarrollando producción para abastecerse y vender en el mercado europeo. Pero creo que falta un accionar del Estado con una mirada de mediano a largo plazo, y por eso el rol de ese plan es relevante, tratando de ver dónde tienes los sectores con mayor fuerza. Ahí es importante mirar cómo algunos países encuentra que su Estado es el que le dice cuáles son sectores estratégicos en función a ese análisis. Y en otros casos, el Estado lo que hace es generar las condiciones y el privado dice dónde se la juega. Entonces, esa combinación donde cada uno hace su parte funciona, ¿no? Correcto. Gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros. Y con ustedes será hasta el próximo Consejo Económico. ¿Sabía que leer amplía su mente? Encuentre toda la variedad de libros, revistas, enciclopedias y mucho más en Librería Entre Páginas. Visite nuestras tiendas ubicadas en Plaza Norte y Mall del Sur, o visite nuestra web en www.entrepaginas.pe. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. No se muevan. Cuando regresemos, traeremos información de cómo un ladrón es perseguido por transeúntes y golpeado. Y también Dina Viajera. Sí, se vendría un nuevo viaje de la presidente Dina Boluarte. Con esto y más regresamos. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.